Hijo y del Espíritu Santo. Señor esté con ustedes. Para disponernos a celebrar los misterios de la Eucaristía, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, rebusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo los apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabrios. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden.
primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre. Porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, porque vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y Él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues hoy celebramos la última fiesta del año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey, que fue instituida el 11 de diciembre de 1925 por el Papa Pío IX, precisamente para recordarle al mundo entero, a los católicos y a todos los reinos de este mundo, para recordarles que existe un solo Dios, un solo Señor, y que a Él le corresponde toda autoridad y poder de forma absoluta en este mundo y en el otro. Todo el universo se debe someter a su reinado, a su poder, a su gobierno.
de tal forma que el mayor de los males que vivimos, lo que más daña al orden de la creación, es la desobediencia a Dios. Y no es que las personas digan, yo no quiero obedecer a Dios y obedezco a alguien más. No. En el mismo instante en que se deja de obedecer a Dios, inmediatamente viene la idolatría, que es lo que tenemos ahorita. La idolatría del placer, la idolatría de la comodidad, del dinero, la idolatría del progreso, la idolatría de la salud. Imagínense, la idolatría de la salud. Cuidar la salud física de forma frenética, como si fuera lo más importante. Y no puede ser así. No puede ser así. ¿Sí? Porque ¿cuál es el mal más grande del universo en la actualidad? Pues es el ordenar los estados, los gobiernos, las sociedades y las culturas como si Dios no existiera. Ya está la consecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué habría que someternos al reino de Cristo? Pues porque solo hay una verdadera libertad. La libertad para poder llegar a ser como Dios. La libertad para obrar el bien, para hacer el bien, para pensar bien. La libertad para amar verdaderamente a Dios y a los demás. Y lo acabamos de ver en el Evangelio. Dice, ¿cuándo te vimos sediento, hambriento, desnudo, enfermo o encarcelado y no te visitamos? Y Jesús nos dirá, cuando no se parecieron a mí, cuando no fueron libres como yo para obrar el bien. Para eso es la libertad. ¿Sí? Entonces, habría que preguntarnos, ¿en quién tenemos puestas las esperanzas? Bueno, si ustedes quieren saber la respuesta, pregúntense, ¿qué es lo que me distrae en la oración? ¿Qué es lo que me distrae en la misa? Pues eso es su Dios. Ese es su Dios. Porque si Dios fuera nuestro Rey y gobernara toda nuestra vida, tendríamos que estar en paz. La segunda forma de saber si Dios gobierna o no nuestra vida, pues se descubre por el estrés o el miedo. En el estrés y el miedo se verifica si Dios gobierna su vida o no. Sí. Entonces, adherirnos a Cristo como Rey y obedecerle en todo significa simplemente entregarle nuestra voluntad, preferir su voluntad a la nuestra. Y eso es todo. Cristo reina en el mundo cuando reina en el corazón de los cristianos queriendo solo lo que Dios quiere, amando la voluntad de Dios. Pues ahí está. Imagínense, si así como vemos todos los países en la actualidad, todos los países, si así como los vemos obedeciendo tanta restricción inútil, si así los viéramos obedeciendo a Cristo, imagínense
ya el mundo sería el reino de los cielos, ya sería el mundo un paraíso. ¿Sí? Pero no. Sociedades enteras como zombies, lo que el gobierno diga se hace. Pues esa es la consecuencia de no elegir obedecer a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Entonces, no somos libres. Para ser libres, necesitamos solo querer la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Es más, si Dios quiere llevarlos a ustedes al cielo, lo único que hace en su vida ahorita es liberarlos. ¿Liberarlos de qué? De las cosas, de las personas. Dios los libera cuando les quita cosas. Y ya. Eso lo necesitamos. Dios sabe bien qué apegos tenemos a las cosas, a las personas. Y por eso nos las quita, para dejarnos libres. ¿Libres para qué? Para hacer su voluntad. ¿Sí? Entonces, pues en la actualidad, hoy más que nunca, necesitamos que Cristo reine en la inteligencia. En la inteligencia. Porque hay un problema, una enfermedad psicológica que se llama apofenia. La apofenia consiste en que yo, obrando un mal, justifique esa acción con una razón que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esa es la apofenia. Y la apofenia está extendida por todo el universo. O sea, una de las cosas que a mí más me impresiona es eso, que lo primero que se destruyó en el mundo es la lógica, el sentido común. Ya están todas las ciudades, todos los países, como zombies, sin sentido común. Y eso es horrible. Ya no digamos sin fe, sin confianza en Dios, porque para que una persona piense bien necesita la gracia. Para pensar lógicamente necesitamos la gracia. Pero cuando ni siquiera se quiere pensar por uno mismo, ¿sí? El gobierno no quiere que ustedes piensen por ustedes mismos porque están equivocados. Lo único que deben de pensar es lo que el gobierno les dice. Lo que la televisión dice, eso es todo. Esa es una opresión seria de la que el demonio se ha servido, de la que el demonio se aprovechó. Y ahí tenemos la gente muriéndose sin reconciliarse con Dios, sin que un sacerdote pueda ir a visitarlos. Lo impide el demonio. Y eso es exageradamente serio. Que la gente se muera sin el auxilio de la gracia. Pues pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza para usar el cerebro, para pensar bien, para razonar, para investigar y llegar a conclusiones libres. Ver qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura, qué es lo que nos dice el magisterio de la Iglesia, y ya, no lo que dice la televisión. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos sentamos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos ponemos de pie y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti esperamos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, oh Dios nuestro refugio y fortaleza, mira propicio pueblo que a ti clama. Y por la intercesión de la gloriosa e Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y de San José, su esposo, por la de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos. Escucha, misericordioso, benigno, las preces que te dirigimos. Por la conversión de los pecadores y por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia. Por el mismo Cristo nuestro Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, y sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Sujétalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, sepulta en el infierno con divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que merodean por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús.